Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas energías y, por supuesto, de mucho contenido interesante que traemos para ustedes. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que seguramente va a remover muchas fibras, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo y que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y, en algunos casos, hasta con un nudo en la garganta. Así es, vamos a hablar de ese momento tan inesperado y francamente conmovedor que protagonizaron dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han leído bien en el título. El título que dice, Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel así, momento inesperado, no es para nada exagerado, y hoy vamos a desgranar todo lo que sucedió, que pudo haber provocado esta reacción tan emotiva y qué significa para la relación y el fandom de estos dos grandes artistas. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me gusta recordarles. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se tomen un segundito para pulsar ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Es completamente gratuito y al hacerlo, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, nos ayudan enormemente a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de antemano por ese apoyo, de verdad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Imaginen la escena, un evento público, una alfombra roja, quizás una premiación, un encuentro casual, y de repente sucede algo que rompe con la rutina, algo que saca a relucir la verdadera humanidad y las emociones de nuestras celebridades. Eso es precisamente lo que ocurrió con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados con ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó las pantallas y se convirtió en uno de los romances más comentados y queridos del mundo del entretenimiento. Millones de fans alrededor del globo se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la supuesta relación que mantenían fuera de cámaras. Y aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos y etapas, el cariño y el respeto mutuo siempre han parecido ser pilares fundamentales. El vídeo que ha causado tanto revuelo muestra a Kerem Bürsin en un momento de aparente fragilidad, visiblemente afectado al ver a Hande Erçel. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, capturan una reacción genuina, una emoción que va más allá de la actuación. Los murmullos en redes sociales no se hicieron esperar, y las preguntas sobre la causa de estas lágrimas se multiplicaron. ¿Qué vio Kerem? ¿Qué dijo Hande? ¿Se trata de una situación delicada o de un reencuentro emotivo? Analicemos las posibles interpretaciones de este momento. Por un lado, podríamos estar ante una escena donde Kerem se entera de alguna noticia que le impacta profundamente, quizás relacionada con Hande, con su carrera, o incluso con algo personal. La expresión en su rostro transmite una mezcla de sorpresa, tristeza y quizás también algo de preocupación. Los ojos se le humedecen, la mandíbula se tensa levemente y hay una quietud en su postura que denota que está procesando algo de gran magnitud emocional. Podría ser que haya escuchado algo sobre un proyecto nuevo de Hande que le emociona enormemente, un logro profesional que lo llena de orgullo, o incluso alguna noticia que, aunque no sea directamente negativa, sí que requiera una respuesta emocional intensa. Los actores, a pesar de su fama, siguen siendo personas con sus propias vidas y sus propias sensibilidades, y es posible que una noticia de este calibre haya resonado en lo más profundo de su ser. Otra posibilidad, y esta es una que ha resonado fuertemente entre el fandom, es que este momento sea el resultado de un reencuentro inesperado o emotivo. A veces el reencuentro con alguien a quien se quiere, después de un tiempo sin verse, puede desencadenar emociones muy fuertes, especialmente si ha habido una historia significativa de por medio. Kerem y Hande compartieron mucho tiempo juntos, no solo en el set de Sen Kalkam, sino también en eventos públicos, promociones, y en su vida privada durante la etapa en que su relación fue pública. Podría ser que al verla de repente Kerem haya sido invadido por la nostalgia, por el recuerdo de los momentos vividos, las risas compartidas, las dificultades superadas juntos, o quizás por la pura alegría de volver a verla después de un periodo de ausencia, ya sea por trabajo o por motivos personales. Las lágrimas en este
contexto no serían necesariamente de tristeza, sino de una emoción abrumadora, de un sentimiento profundo que brota de forma incontrolable ante la intensidad del momento. Pensemos en cuántas veces hemos sentido un nudo en la garganta o se nos han humedecido los ojos al ver a un ser querido después de mucho tiempo, especialmente si esa persona ha marcado una etapa importante en nuestra vida. Y no podemos descartar la opción, que también ha sido objeto de mucha especulación, de que haya sido Andercel la que haya dicho o hecho algo que tocara especialmente a Kerem. Quizás un comentario sobre su pasado juntos, una anécdota compartida que trajo viejos recuerdos, un gesto de cariño inesperado, o incluso una situación en la que Ande mostraba cierta vulnerabilidad o una emoción muy profunda, y Kerem, como la persona sensible y empática que parece ser, reaccionó de forma instintiva. La empatía es una cualidad poderosa y muy humana, y ver a alguien a quien se aprecia, o con quien se ha compartido tanto pasando por un momento de emoción intensa o por el contrario, mostrándose particularmente radiante y feliz, puede ser suficiente para conmover a cualquiera. Quizás Ande compartió alguna experiencia personal reciente que Kerem encontró particularmente conmovedora, o simplemente su mera presencia, su evolución como persona y artista, haya sido suficiente para evocar una respuesta emocional en él. Es importante recordar, y esto lo recalco constantemente en el canal, que a pesar de ser figuras públicas, Kerem Bürsin y Andercel son seres humanos con emociones reales, con sus propias vidas, sus propios altibajos y sus propias formas de expresar sus sentimientos. Las cámaras, especialmente en eventos públicos y alfombras rojas, a menudo capturan instantes privados, momentos que sin querer, salen a la luz y se convierten en noticia, en objeto de análisis y debate. Y es precisamente esa humanidad, esa fragilidad y esa autenticidad lo que conecta a los fans con ellos. Ver a un ídolo, a alguien que admiramos por su talento y su carisma, vulnerable, que llora o se emociona, humaniza a la persona y crea un vínculo mucho más profundo y real. Nos recuerda que detrás de los personajes perfectos y las sonrisas perfectas para las cámaras, hay individuos con corazones y sentimientos. Las reacciones en redes sociales han sido un reflejo perfecto de esta conexión profunda que Kerem y Ande han forjado con su público. Miles de fans han expresado su preocupación por Kerem, enviándole mensajes de apoyo, cariño y comprensión. Comentarios como "espero que esté bien", "se ve muy afectado", "qué lindo que muestre sus emociones" inundan las plataformas. Otros, con un sentido de respeto por la privacidad, han defendido la intimidad de ambos, pidiendo que no se especule demasiado sobre un momento tan personal y que se les dé el espacio que merecen. Y por supuesto, no faltan los que con una nostalgia palpable, recuerdan la época dorada de Senkalkam, la magia que se creó en ese set y la ilusión que les generaba verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real. Es fascinante y poderoso cómo estos dos artistas, a través de su trabajo y de su vida, generan tantas conversaciones, tantas emociones y tanta conexión a nivel global. Han logrado crear no solo un fandom, sino una comunidad que se preocupa por su bienestar. En definitiva, el título Kerem Bürsin llora al ver a Andercel así, momento inesperado, nos abre la puerta a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso y a veces superficial mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de las portadas de las revistas, de los flashes de las cámaras y de las actuaciones perfectas, hay personas que sienten, que se emocionan, que recuerdan y que a veces no pueden evitar que sus emociones se manifiesten de forma palpable y visible. Sea cual sea la causa exacta de las lágrimas de Kerem, lo que está claro es que el momento fue genuino, fue auténtico y ha tocado el corazón de muchos, generando empatía y reflexión. Y hablando de corazones y de conexión, quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar este análisis. Espero que este contenido les haya parecido interesante, que les haya ofrecido una perspectiva más profunda y quizás, un poco más de comprensión sobre este emotivo suceso. Hemos explorado las posibles razones detrás de la reacción de Kerem, hemos recordado la conexión especial que tiene con Andercel, y hemos visto cómo estos momentos, aunque fugaces y a menudo sujetos a interpretación, tienen un gran impacto en el fandom y en la forma en que percibimos a nuestras celebridades favoritas. Nos recuerdan que al final del día, todos somos seres humanos con emociones complejas. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. Ustedes, mis queridos seguidores, son la parte más importante de este canal. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Por qué creen que Kerem Bürsin lloró al ver a Andercel? ¿Fue nostalgia, sorpresa, emoción, preocupación?
¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar al reencontrarse con alguien importante en su vida después de mucho tiempo, o al presenciar una escena que les conmoviera profundamente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido aún más relevante, interesante y conectado con ustedes. Y para finalizar, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, si les ha generado alguna emoción, si les ha parecido informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden dejar un gran pulgar arriba, un me gusta, que es como un abrazo virtual para nosotros, un reconocimiento a nuestro esfuerzo y dedicación. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente con aquellos que disfrutan de historias humanas, emotivas y que invitan a la reflexión. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta increíble comunidad que creamos juntos, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una alegría enorme para nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su atención, por su energía y por todo su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse conectados y sigan disfrutando de la vida y de las historias que nos mueven. Adiós.